Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Vamos a ver hoy día derivadas parciales y a ver si alcanzamos a ver el diferencial total que tiene mucho que ver con este mismo tema que es la derivada parcial, ¿ya? Bueno, ¿de dónde sale el concepto de derivada parcial así de forma geométrica? Como bien saben, estábamos analizando estas funciones que son de varias variables, ¿se acuerdan? Funciones que iban de un dominio nRn a R. Eso es lo que estábamos considerando. Y ahí vimos que además eh, cuando teníamos una función específicamente de dos variables, una cosa así, una función que tenía un dominio en R2 e iba a R, como por ejemplo f de x, y igual a esto, el cual la gráfica de esto terminaba siendo una superficie. Y esta superficie que uno las puede, ¿cierto?, graficar en MATLAB o en algún graficador, ¿cierto?, afín que se pueda graficar este tipo de cosas, representa la gráfica de aquella función de dos variables. Ahora, cuando yo quiero ver cómo me puedo mover por la gráfica, cuando estoy en un punto y me quiero ver cómo me puedo ver en una dirección hacia allá o hacia acá, y ver cómo cambio el punto, si es que el punto sube o va a bajar, dependiendo de dónde me muevo, es ahí donde aparecen estos conceptos que se llaman las derivadas parciales. Específicamente si me muevo en la dirección X o Y, si me muevo en la dirección Y, aparece la derivada parcial respecto a Y, y si me muevo en la dirección X, aparece la derivada respecto a X, considerando que este punto es la proyección de algo que está acá, y que yo me puedo mover ya sea hacia allá o hacia acá. Entonces uno dice, bueno, si el punto que está proyectado en la función se mueve por el lado y, ¿qué va a pasar? ¿Va a subir por la superficie? ¿Va a bajar por la superficie? Y esa información es la que nos va a dar la derivada parcial, concepto que es igual, ¿cierto?, al de la derivada que han visto en una variable. De hecho, se ocupan las mismas reglas, vamos a ver algunos ejemplos de eso, pero la forma, la explicación geométrica es de ahí. Ahora, no solamente las funciones de dos variables tienen derivadas, ya pueden tener más variables o de más derivadas. ¿Cómo se define entonces una derivada parcial a partir de esta introducción que les acabo de decir? La definición es tal cual como la conocemos en una variable.
Pero aquí la voy a dar de forma general. Suponga que la función tiene n variables. Ya tiene del x1, x2, ¿cierto? Es así. F de x1, x2, x3, ya está el n. Ya se tiene una cantidad n de variables. ¿Cómo se determina la derivada parcial? Entonces, la derivada parcial va a ser una derivada en una de las variables. Es una de las variables que tenemos acá. Y si se fijan, es aquella variable la que se le está aumentando en h. Se parece a la definición de derivada en una variable, exactamente porque recuerde que en una variable esto era así. Era el límite cuando h tendía a 0, de f de x más h menos f de x, todo eso dividido en h. Esa era una variable. Y aquí es lo mismo, solo que la que estoy aumentando en h, que es el pequeño cambio, es la variable con la cual estoy sacando la derivada parcial. Pero al ser una definición equivalente, sacar una derivada parcial sigue las mismas reglas de las derivadas que ustedes ya conocen. O sea, estas derivadas, ¿cierto?, de una variable, cómo se derivan las funciones elementales, las vamos a seguir usando acá. O sea, vamos a poder sacar el mismo tipo de derivadas usando conceptos que ya sabemos de antes. Por ejemplo, si tuviésemos acá esta función de tres variables que está acá, tenemos esta función de aquí, y queremos a esta función sacarle las derivadas parciales. Bueno, primero entender que existen aquí tres derivadas parciales. Es posible analizar tres derivadas parciales y estas son para cada una de las variables que está acá, es decir, para x, para y o para z, puedo sacar una derivada parcial, que sería dfa de x o dfa de y o dfa de z. Ya podría sacar una de las tres. Y lo que uno puede observar, sí, es que esto va a depender de un límite. Va a depender de un límite, y ese límite puede existir o no existir, como, ¿cierto? Eso quiere decir que a veces las derivadas existen o no existen. Tal como también lo habían visto cuando esto tenía solamente una variable. Así que podrían existir o no existir los límites dependiendo de lo que les comento ahora. Bien, pero ¿cómo puedo sacar entonces ahora la derivada de f respecto a x? La regla para sacar estas derivadas es bastante simple. Debe considerar que tanto el y como el z se van a considerar constantes. Entonces, al estar sacando la derivada respecto a x, las otras variables y z se consideran constantes. Ya, entonces, eso es lo que vamos a realizar con esto. Y entonces, claro, como tengo ahí, si alguien ya lo dijo en el chat, está bien. A ver, veamos. Exacto. Como estos se consideran constantes,
el y el z, al derivar el x solamente, me va a quedar aquí la derivada de x y el y cuadrado y z elevado a 5 quedan igual. Recuerden que cuando una constante está multiplicándose por una variable, esa constante queda igual. Así que solo tengo que derivar esto, que me termina dando 1, así que sería 1 por y cuadrado z elevado a 5, o bien simplemente y cuadrado por z elevado a 5. Y tendría ya la derivada respecto a x. Bien, y si quisiera sacar derivada respecto a y, ya, uso lo mismo, pero ahora considero que, que el y es la variable y que el x y el z son constantes. Entonces, aquí tendría x por la derivada de y cuadrado por z elevado a 5. Tanto x como z elevado a 5 no los considero para derivar porque son constantes, ¿ya? Así que eso supongo, ¿cierto?, que hay que mantenerlos ahí. Y lo único que derivamos en esta parte es el y cuadrado. Entonces, sabemos que la derivada de y cuadrado sería 2y. Y esto nos quedaría como 2xy z elevado a 5. Y para el z ocurriría lo mismo acá. El x y el y cuadrado quedarían igual y la derivada tendría que hacerlo solamente del z elevado a 5. Y en ese caso nos quedaría como x por y cuadrado por 5z elevado a 4. O sea, esto quedaría como 5x y cuadrado z elevado a 4. Y ahí ya tendría, ¿cierto?, las tres derivadas parciales que estamos trabajando con esta variable. Bien, hasta aquí todo bien. Si tienen alguna pregunta de la derivada, me interesa que las sepan a sacar así. Vamos a empezar a ver algunos ejemplos más complejos igual, pero observen esas tres bien para que entiendan cómo se saque. Y no se olviden de las reglas de las derivadas también. Recuerden que el laboratorio de ayer fue el último laboratorio, así que apenas Edison termine de corregirles ese, ya van a tener su promedio de laboratorios listo. Así que a mí me faltan algunos controles que corregir, pero ya yo creo que de hoy día no pasa eso. Y les voy a mandar su nota. Y recuérdenme bien las fechas cuando que venga otra evaluación ahora. Profe, creo que la próxima semana es el control 3. Eso significa que la próxima semana es el control de ecuaciones, ¿cierto? Sí, el Por- lunes. O sea, lo tenemos nosotros. ya. Ya, para los que están en ecuaciones diferenciales, no vamos a empezar el contenido o sea, el del tercer capítulo todavía, porque nos vamos a dedicar esta semana a hacer solamente repaso y ejercicios para el control. Bien, vamos a ir con alguna cosa más de las derivadas. Y les voy a contar algo de lo que le estaba hablando en un principio. Cuando le hice la introducción de esto, le hablé de esta función. Las derivadas parciales de esta función son, bueno, 2x y 2y, si derivo respecto a x y derivo respecto a y. Pero lo que interesa sobre esto es como qué significan estas derivadas parciales. Entonces, aquí, ¿cierto? Recordemos que su gráfico era este que era así.
Quiero una cosa como esta. Y, por ejemplo, imagínense que estoy parado en el punto 1, 2. Aquí en X y aquí en Y. Punto 1, 2. Ah, ese está al revés. Es 2, 1. Ahí. El punto 2, 1. Bueno, primero, si evalúo este punto en la función, a ver, el 2, 1, voy a llegar al punto 5. Es decir, cuando yo proyecto este punto en la superficie, estoy en la altura 5. Pero, ¿qué me dicen sus derivadas parciales al respecto? Entonces, la derivada parcial respecto a x en el punto 2, 1 es 4, y la derivada parcial respecto a y en el punto 2, 1 es 2. Eso quiere decir que si yo me muevo en esta dirección, en la dirección del y, o en la dirección del x, si me muevo en la dirección del y, aproximadamente voy a subir en 4 unidades por la superficie. En cambio, si me voy por la dirección del x, una cosa así, voy a aumentar en... Ah, no, al revés. En el del x es 4, en el del y es 2. Ahí, 2. Y aquí voy a aumentar 4 aproximadamente. Porque la derivada lo que nos dice es la variación que está teniendo el punto en la gráfica. Pero, profe, ¿Sí? ¿por qué no entendí el por qué se mueve en 4 y en 2? Es por este numerito, ¿cierto? Este que está aquí. Sí, sí, entendí de dónde salieron esos, pero no ¿Ya? por qué se representa moviéndose así. Ah, porque recuerda que la derivada, el concepto de derivada, que este es el mismo concepto de la derivada de una variable, lo que te dice es cuánto cambia la función si el x aproximadamente se mueve en un espacio. Entonces, el concepto intrínseco de derivada, ¿cierto? Es la variación de la función. Pero cuando uno habla de la variación de la función, aquí hablamos de la altura que tiene el punto en la superficie, ya que es la función evaluada. Esto que está aquí es f. Ah, ya. Pero entonces se mueve en, ¿cómo decirlo? Hacia los dos lados al mismo tiempo, como puede irse para cualquiera de esos dos lados, o primero en uno y después en otro. No es que se mueva por los dos al mismo tiempo, es como, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si se mueve por el x? Ah, aumenta en 4. ¿Qué pasaría si se mueve por el y? Ah, aumentaría en 2. Ah, ya, ya, profe, esa era mi duda. Gracias. ¿Ya? Pero sí después uno empieza a analizar otras cosas, porque tú te fijas que aquí hay altas limitancias respecto a lo que está pasando. Primero, este puntito que está acá, que es el que yo estoy observando que es el 2,1, si tú miras eso que está aquí, este espacio que está acá, ahí mira, esas dos direcciones que son el X y el Y, no son las únicas formas de moverse por ese plano. De hecho, hay infinitas formas en que las cuales se puede mover ese punto.
Eso es lo que más adelante vamos a estudiar como derivada direccional. Y lo otro que también podemos observar es lo que tú también te preguntaste ahora, como esto es como moviéndose por el X, por el Y o al mismo tiempo por los dos. No, es como uno de los dos, pero también podemos sacar después una derivada que nos diga qué pasa cuando cambian las dos al mismo tiempo. Y esa se llama diferencial total. Ah, ya, profe. Gracias. Bien, entonces vamos a ir con otra derivada parcial. Esa que tenemos aquí es el logaritmo de x más y cuadrado, y aprovechamos también de recordar un poco de propiedades de cómo derivar el logaritmo. Entonces, aquí vamos a tener que usar la regla de la cadena en conjunto con los conceptos que estamos analizando hoy. ¿Cómo sacamos las derivadas parciales de esto? Entonces, les contaba que con la regla de la cadena tenemos que realizar este ejercicio de tal manera de decir lo siguiente. Por ejemplo, de f a de x sería, bien, por regla de la cadena, independiente de lo que esté dentro del logaritmo, esta derivada siempre va a ser 1 dividido lo que está dentro del logaritmo, que es x más y cuadrado. Pero ahora se multiplica por lo que está dentro derivado, ¿cierto? Por regla de la cadena. Y aquí es cuando juega un rol importante con quién estoy derivando. Como estoy derivando respecto a x, esta derivada que estoy haciendo es respecto a x. Así que me quedaría como 1 dividido x más y cuadrado. Y la derivada de eso respecto a x, bueno, este me queda como 1. Y este queda 0 porque como y se considera constante, pero no está multiplicada por ninguna variable, es 0. Entonces, es constante. Y su derivada es 0. Entonces, eso me quedaría multiplicado por 1 solamente. O sea, esta derivada es simplemente 1 partido x más y cuadrado. ¿Qué pasa ahora cuando derivo respecto al y? Bueno, me seguiría quedando 1 dividido lo que está dentro del logaritmo, que sería x más y cuadrado, pero ahora esto se multiplica por la derivada de lo que está dentro, y aquí cambia un poco la cosa porque como ahora estoy derivando respecto a y, esta derivada es respecto a y. Lo que ahí me quedaría sería, ¿cómo quedaría ahora? Veamos. Voy a revisar aquí. Claro, sería por 2i. Y ahora, la respuesta es porque ahora este se considera constante. Y por lo tanto su derivada es 0. Y la derivada del i cuadrado es 2i, porque ahora estamos derivando respecto a i.
Bien, todo bien entonces. Ahí vamos a tener que usar harto la derivada parcial desde ahora, así que para que vayan ahí viendo bien cómo hacer estos ejercicios. Quiero revisar por último este de acá. Lo que aquí pueden notar es que tenemos una división. ¿Ya? Hay una división principalmente en la función cuando quiere calcular las dos derivadas parciales. Esta, ¿cierto? Y esta. Ya, entonces voy a dar unos minutos para que lo hagan y aprovechamos de tener un pequeño break. Nos queda un tema, que es el diferencial total. Y continuamos entonces a la 1:10, ¿ya? Para que descansen, revisen este ejercicio si quieren o Pero ahí tendría que hacer terminen la la regla hora. de la Ujú. división, ¿o no? Primero la regla ¿Ocuparla? de división, Benja, sí. Primero la regla de división Ah, ya. y tú dejas Y ahí lo expresada la hago. regla de división primero. Y ahí cuando tengas que derivar te dices como, ya, todas estas derivadas que me quedan por hacer, las tengo que hacer todas respecto a X o a Y, A dependiendo. X y después ahí. Ah, ya, ya. Exactamente. Vale, Muy bien. profe. Ya, a las 1:10 seguimos. Ya, tómense un descanso, miren bien el ejercicio.
Ya. Vamos entonces con la última parte. Este de acá, voy a hacer una de las derivadas, esta de f a de x. Como ven, ¿cierto? Había que aplicar primero la regla de la división. Es decir, yo digo que voy a derivar el de arriba por el de abajo, menos el de arriba, ¿cierto? Por el de abajo derivado. Y el de abajo al cuadrado. Y ahora cuando derive esto, ahora me tengo que preocupar de que estoy derivando respecto a x. Entonces, todas estas derivadas que no he hecho, que son esta de acá y esta de acá, las tengo que hacer respecto a x. Así que me va a quedar 1 por x menos y menos x más y cuadrado por 1. Todo eso dividido en x menos y al cuadrado. Y me termina quedando x menos y menos x menos y cuadrado. Ahí nos quedaría entonces de esa manera. Ya, y para Lee sería algo parecido. El último tema que voy a ver hoy día es este de acá, que es el diferencial total. Aquí está dado en forma de sumatoria. Ya tengo una función que va de Rn a R, y el diferencial total se define como la multiplicación de los diferenciales por la derivada parcial, donde f es una función, ¿cierto?, de la forma que tiene x1, x2 hasta xn como variable. Entonces, en este sentido, por ejemplo, imagínense que quiero sacar el diferencial total de esta función que está acá. Esa función de ahí. Quisiera sacar su diferencial total. Bueno, la función la puedo tratar como z, que tiene dos variables que son x cuadrado menos y cuadrado.
Así que el diferencial total en este caso serían las derivadas primero de z a de x, que tengo que calcularla, y tengo que calcular de z a de y. El de z de x sería 2x y el de z de y sería menos 2y. Luego, entonces, el diferencial de z, diferencial total, sería de z a de x por dx más de z a de y por dy. Lo que nos queda como 2x de x más o menos 2y de y. Y ahí tendría este diferencial total. Que a propósito, ¿cierto? Se parece mucho a temas que se han visto en ecuaciones diferenciales. Bien, ¿en qué se puede utilizar el diferencial total? Hay una forma, ¿cierto?, de utilizarlo, que es el siguiente. Se puede aproximar el cambio de una función mediante el diferencial total con cambios, ¿cierto?, aproximados, como se ve aquí. ¿Cómo puedo utilizar eso con respecto, por ejemplo, a aproximar el valor de la raíz de 4,1 por el logaritmo natural de 0,8? Entonces, yo les voy a mostrar ahí que el cambio se puede aproximar mediante eso y que yo puedo aproximar esto de aquí. Entonces, primero, se supone que quiero aproximar esta expresión mediante un diferencial. ¿Qué podría hacer para aproximarlo? Podría hacer una función de dos variables, que sea raíz de x menos logaritmo natural de y. Entonces, el objetivo es aproximar f de 4,1, o sea, 4,1 y 0,8. Suponiendo que la función la creé yo, que está ahí arriba, ¿cierto? Entonces quiero aproximar cuánto sería ese valor. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que no conocemos f de 4,1 y 0,8, pero es fácil saber cuánto es f de 4 y 1, ya que f de 4 y 1 sería raíz de 4 menos logaritmo natural de 1, y eso nos da 2. Es fácil de calcular. Entonces, si se dan cuenta, estoy calculando, lo que quiero es aproximar este, que está con decimales, ¿cierto? Pero lo que me doy cuenta aquí es que es fácil calcular este. Entonces, la idea es como a partir de este, calcular ese de ahí arriba usando la fórmula de la aproximación. Para eso les voy a mostrar una tablita que se puede hacer.
así, de esa manera. Y ahora digo, bueno, si antes el x valía 4 y el y valía 1, el f para esos valores es 2, que está evaluado acá, ¿cierto? Donde lo calculé aquí, con f, con el x4, el y1, el f terminó siendo 2, que era fácil de calcular. Si ahora yo cambio mis variables, le hago una variación en mis variables, el x lo hago variar en 0,1 y el y lo hago variar en menos 0,2. El nuevo x va a ser 4,1, el nuevo y va a ser 0,8. Y aquí viene la cosa, ¿cuánto va a variar este? Y este es el que yo puedo aproximar mediante la fórmula de arriba. ¿Cuánto va a variar ese? Si yo sé la respuesta de ese, voy a saber cuánto vale el nuevo f. ¿Cómo calculo entonces este que está acá, que me falta? Si sé ese, también voy a saber este. Así que ahí me aprovecho de la fórmula que está ahí arriba, que es la de la variación, que me dice prácticamente esto. Voy a sacar esa de ahí. Me dice que la variación de la función es aproximadamente la derivada parcial de f respecto a x por la variación de x más la derivada parcial de f respecto a y por la variación de y. Ya, y la función que creamos era la raíz de x menos logaritmo natural de y. Entonces aquí tendría 1 partido 2 veces la raíz de x, evaluada en el punto 4,1, por la variación del x, que es 0,1, más la derivada en y es 1 partido y, evaluado en 4,1, por la variación de y, que es menos 0,2. Esto me daría 1 partido en 2 raíz de 4 por 0,1 más 1 partido en 1 por menos 0,2. Y esta aproximación aquí, usando los elementos de arriba, sería 0,1 partido en 4 menos 0,2. Nos daría menos 0,175. Así que esa es la aproximación del cambio que yo la voy a colocar acá. Y que si se lo aplico al f, me dice cuál es el nuevo f que va a haber. Que sería 1,825. Eso quiere decir entonces que la conclusión de esto es la siguiente. F en 4,1, 0,8, que en realidad es la raíz de 4,1 menos logaritmo natural de 0,8, es aproximadamente 1,825. ¿Ya? Fíjense bien esta tablita de acá que ve como el antes y el después con los cambios.
Profe, una consulta. Sí, dígame. Eh, ¿Cómo llegó al 1,825? Eso no lo entendí. Ah, ya, mira. Se supone que acá, por ejemplo, yo siempre quise como evaluar la función en el 4,1 y 0,8. Este era mi objetivo, ¿ya? Pero me pareció que era más fácil al principio evaluarlo en 4 y en 1, ¿cierto? Y este 4, si yo le hago un cambio de 0,1, llego al nuevo valor del x. Ahí. Por ejemplo, en el otro, en el y, si es 1 y yo le hago un cambio de menos 0,2, llego al 0,8. Y el f, para esos valores, me había dado que era 2, porque yo lo evalué aquí arriba. Ahí, mira. Y le hago un cambio de cuánto, de esto, y llego a eso, ¿cierto? Ah, ya, ya, perfecto. Entonces al final, esto lo hice con la deriva, el diferencial total. Ah, y bueno, y al final el 1,825 es el 2 restado con ese valor. Sí, sí. Gracias, profe. Profe, entonces después cuando se le suma se le resta el valor al X o al Y, ¿o ¿no? Eso vale. Claro, cuando tú le aplicas lo que se llama el cambio. Ah, ya, ya. ¿Ya? Entonces, este ejercicio que yo le hice acá lo pueden usar de modelo para cualquier otro ejercicio que sea de aproximación. De hecho, todos siguen como esta lógica. Profe, yo no encuentro cómo relacionar la fórmula de arriba, la variación ¿Mm? de f, la consumatoria con la de abajo. Ah, pero este es como, si le quito la sumatoria, diría como algo así, como f de en x1 por cambio en x1, más de f en x2, cambio en x2, así, Ah, ya recordé. ¿ya? Pero nuestra función tiene solo dos variables, ¿por cierto? Sí, entonces por Tiene eso la x y solo la la y. repitió dos veces. Sí. Claro, exactamente. Bien, entonces nos queda todavía para el control, ya queda 2 semanas más, ¿cierto? Y entonces ya la otra semana les diría hasta dónde vamos a preguntar. Recuerden que les voy a subir este mismo documento ahora al Drive para que lo tengan. Y luego les subo la clase también para que la puedan ver. Vale, profe, pero si salen ejercicios parecidos a este, va a ser como igual, como pareció este, que Es que resolvió. sí, lo que pasa es que O sea, una aproximación. en aproximación como que este es el tipo de ejercicio. Ah, ya, ya. ¿Ya? Y esta es una aplicación de diferencial total, pero lo que me interesa ahora es que aprendan bien también lo de a derivar parcialmente, ¿ya? Porque eso
Ahora vamos a empezar a ver más aplicaciones de la derivada parcial. Oiga, profe, Ujú. aquí en estas cuando haga por aproximación, ¿qué pasa si en la raíz me ponen un número negativo? ¿Eso podría pasar o no va a pasar? No, porque no sería un número, ahí no sería un número real. Sí, sería un imaginario. Claro, Entonces, exacto. ya. Entonces son Ya. los reales para estas cosas. Sí, pues son los números reales. Así que no te Qué va a bueno. pasar eso. Pero generalmente las cosas que se quieren aproximar son raíz o logaritmos, cosas así. Entonces, seguimos mañana en la mañana, ya con la otra cátedra de cálculo vectorial. Y ayer eso les tomó el laboratorio. Bueno, está bien sencillo porque igual con Daniel hemos visto que igual estamos como así como acercándonos al fin de semestre y estamos más cansados, entonces no queríamos hacer algo tampoco tan complejo. Así que aprovechen este laboratorio de terminarlo luego, ¿cierto? Que no está tan extenso. Y nos vemos mañana. Ya, que estén bien. Chao, profe, gracias. Chao, Ya, chao. profe, que le vaya bien. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, que profe. estén bien.